Hola, buenos días. Bueno, en el videotutorial de hoy vamos a repasar por una parte la anáfora, bueno, algunos de los recursos literarios que vimos el otro día porque los ejercicios veo que no ha quedado demasiado claro. Y después por otra parte vamos a ver muy rápidamente las palabras homófonas que vienen en la página número 148, aunque eso prácticamente no lo vamos a ver porque os diré que lo veáis por el libro de texto y hagáis algún pequeño ejercicio. A ver, en los ejercicios que os he mandado habéis tenido problemas sobre todo con la anáfora del paralelismo y con la metonimia. Repito, la anáfora consiste en la repetición de la primera o primeras palabras al inicio de dos o más versos u oraciones. No tiene por qué ser en poesía, puede ser también perfectamente en el discurso hablado. Ayer, por ejemplo, yo que estuve viendo la sesión del Congreso de los Diputados para la prórroga del estado de alarma, pues muchos políticos usaban la anáfora, ¿no? Cada vez que repiten, no digan ustedes que votan a favor, o no digan ustedes que votan en contra por ideales, no digan ustedes que votan en contra por el bien de España, no digan ustedes que votan en contra porque eso es lo mejor para todos. No, pues eso, no digan ustedes que, no, pues sería una anáfora, estar repitiendo constantemente las mismas palabras, ¿no? Y lo vemos también en poesía. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Pues la anáfora consiste en eso, en la repetición de las mismas palabras al inicio de verso u oración. Por ejemplo, aquí en esta estrofa de San Juan de la Cruz. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Bien, aquí tenemos la anáfora en los tres primeros versos, oh noche, oh noche, oh noche. Se repiten las mismas palabras, ¿vale? Después esto de amado y amada, ese juego que hace de amado, amada, amada, amado, es una reduplicatio, se llama, es la repetición de las mismas palabras cambiándole algún morfema, ¿no? En este caso el morfema de género. Esto es un poema místico que habla de la unión mística del alma con Dios. ¿eh? Bueno, pues ahí está la repetición de las mismas palabras al inicio del verso. O noche, o noche, o noche. Pongo otro ejemplo de San Juan de la Cruz. Como veis, tengo ahí subrayadas las palabras que se repiten. Oh llama de amor viva que eternamente hieres de mi alma en el más profundo centro, etcétera, ¿no? Y después dice, oh cauterio suave, oh regalada llama, oh mano blanda. ¿eh? Aquí vemos la repetición también del o, y aquí en la siguiente, o lámpara de fuego. Y después, en la última estrofa, como veis, se produce también la repetición. Tenemos una anáfora un poquito distante en el sentido de que es en el primero y en el sexto verso, de cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. ¿Veis esa anáfora entre el primer verso y el sexto verso? ¿De acuerdo? Pues eso, la anáfora es la repetición de palabras al inicio de los versos o los de los versos o de las oraciones, ¿no? De los periodos sintácticos. Después tenemos el paralelismo. El paralelismo es muy parecido a la anáfora. Lo que pasa es que el paralelismo se distingue de la anáfora en que lo que se repite son las estructuras sintácticas, es decir, no tienen por qué repetirse las mismas palabras. Imaginaos que yo digo, quiero que vengas a casa, deseo que comas en mi mesa, eh, anhelo que traigas el pan, yo qué sé, ¿no? Pues utilizamos siempre un verbo y después una conjunción, ¿no? Pues ahí tendríamos un ejemplo de paralelismo, que no se repitan las mismas palabras. Bien, os traigo aquí un ejemplo de paralelismo en unas composiciones antiguas que se llamaban Cantigas de Amigos que estudiaréis en tercero de la ESO. Son poemas en gallego y os he puesto al lado la traducción al español. Ondas do mar do Vigo, se visteis mi amigo, ay Deus, se verrá cedo, ¿no? Olas del mar de Vigo, visteis a mi amigo, ay Dios, vendrá pronto. Ondas do mar levado, se visteis mi amado, ay Deus, se verrá cedo. Como veis, aquí se repite, hay una anáfora, ondas tomar, se repiten las mismas palabras, se visteis meo amado, pero se cambia también alguna palabra. Pero
se repite la misma estructura sintáctica. Se vestes meu amado, se vestes meu amigo, se vistes a mi amigo, se vistes a mi amado. Entonces hay aquí un sustantivo y aquí otro sustantivo. Entonces se repite la misma estructura sintáctica. Entonces tenemos la anáfora, se vestes meu, y después también el paralelismo porque se repite la misma estructura sintáctica. Además de la anáfora tenemos aquí también un sustantivo y un sustantivo. Después en este tipo de poemas se produce una cosa que se llama el leitsaprén, que eso ya no lo voy a hacer que os lo aprendáis, que es que se repite el mismo verso, se vistes meu amigo, en el segundo verso de la primera estrofa con el primer verso de la tercera estrofa, el segundo verso de la segunda estrofa con el primer verso de la primera estrofa. Eso se llama leitsaprén, pero eso no hace falta que lo sepáis. Y después veis aquí que se repite ai Deus serrás cero, ¿no? Que se repite al final de todos los versos. Pues eso es el estribillo, igual que en las canciones. Entonces, todas estas composiciones, estas cantigas, están compuestas a través de la anáfora y el paralelismo, y después también el leitsaprén con la repetición de los versos en posiciones distintas de la estrofa, segundo verso una estrofa, primer verso de la estrofa, dos estrofas más allá, y después también el estribillo, el mismo el verso que se repite en todas las estrofas. Hay un poema de Nicolas Guillén que es muy famoso, no lo tenía preparado, se me acaba de ocurrir ahora, que es muy famoso porque además se hizo una canción de Ana Belén y Víctor Manuel, no sé si alguien más la cantaba, pero la cantaban Ana Belén y Víctor Manuel, donde se repite, ¿no?, constantemente esas estructuras. Mirad, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, ¿no?, con la misma estructura sintáctica, ¿vale? Tum tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum tum, ¿quién es? El sable del coronel, cierra la muralla. Tum tum, ¿quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla. Tum tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies, cierra la muralla. Como veis, se repite la misma estructura sintáctica en estas repeticiones. El alacrán y el cien pies, la paloma y el laurel, bueno, el sable del coronel no es exactamente igual, una rosa y un clavel, ¿ves? Ahí tendríamos un paralelismo. Tiene la misma estructura sintáctica, determinante, sustantivo, conjunción, determinante, sustantivo. Y eso crea un ritmo, ¿no? Lo mismo aquí, al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al mirto y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al ruiseñor en la flor, abre la muralla, ¿vale? Pues ahí tendríamos ejemplo de paralelismo. Aquí también, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos, tenemos la repetición de la misma estructura sintáctica, determinante, sustantivo, posesivo, sustantivo y adjetivo. Bueno, aquí se cambia un poco, se produce lo que se llama un quiasmo, el sustantivo se cambia de lugar y el adjetivo también, el sustantivo se antepone, pero tiene una misma estructura sintáctica, ¿vale? Bueno, pues continuemos. Eso es el paralelismo. Pero después, más allá de la anáfora y el paralelismo, habéis tenido también problemas con la metonimia, lo vemos en un segundo. Hay distintos tipos de paralelismo, aquí os tengo puesto de donde lo he cogido, de esa página, estos tipos de metonimia, perdón. Dice, debemos visitar el Museo Contemporáneo porque hay un Frida Kahlo. Un Frida Kahlo se refiere a la pintora Frida Kahlo y es un cuadro de Frida Kahlo, ¿vale? Es decir, tenemos el todo, que es Frida Kahlo por una parte, que es el cuadro de Frida Kahlo. Dice, déjame tu teléfono y cualquier cosa te llamo yo. Lo que está pidiendo no es que le deje el teléfono en sí, el material, sino el número de teléfono. Dice, aunque parezca muy antiguo, a mí me gusta leer a Shakespeare. No lees la persona de Shakespeare, sino las obras de Shakespeare, el autor por la obra. Dice, anteayer vi un hombre fumando una pipa. Hombre, lo que vio no fue fumando una pipa, sino lo que se fuma es el tabaco de la pipa. ¿De acuerdo? Bien. París y Berlín toman las decisiones más importantes sobre el euro. Claro, no son las ciudades de París y Berlín, lo que se está refiriendo es a la capital de Francia, a la capital de Alemania, más concretamente a los gobiernos de Alemania y al gobierno de Francia, el gobierno de Francia París y el gobierno de Francia de Alemania Berlín, ¿no? Eso es como cuando aquí en España dicen, desde Madrid se toman todas las decisiones, no, lo que dicen no es Madrid, lo que dice es el gobierno de Madrid. Dice, con solo 10 años yo ya juro lealtad a la bandera. Jurar lealtad a la bandera significa jurar lealtad a todo el país. Con la edad de 3 años ya heredó el trono. En realidad lo que hereda no es el trono, sino lo que hereda es el reino. El trono es el sitio donde se sienta el
el rey, ¿no? Entonces lo que hereda es, pues eso, el reinado, ¿no? La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Bueno, aquí en realidad yo más que Cervantes señalaría Pluma, ¿no? Pluma sería por escritor. Quiero encontrarme a la salida con el saxo, es un maestro. El saxo es el instrumento por la persona que lo toca. En la metonimia siempre hay una relación de contigüidad, es decir, sustituimos una palabra por otra que lo representa, porque sea una parte, porque sea el todo. Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro, es decir, quedó el primero, consiguió la medalla de oro. Tomamos el material por lo que representa ese material. ¿Has visto el Lego de Marcelo esta semana? Se compró un Lamborghini. Bueno, pues ahí decimos la marca por el objeto. En vez de un Lamborghini es un coche, ¿no? Un coche de la marca Lamborghini. Si bien todos los músicos fueron fabulosos, en el concierto sobresalieron los metales. Se refiere a los instrumentos de metal, pues el saxofón, la tuba, etc. Dice, disculpa mozo, finalmente pediremos un Jerez. Está pidiendo la marca o el tipo de vino por el vino, ¿no? Es un vino de Jerez. No es tan importante tener buena cabeza como dedicarse a estudiar. Buena cabeza se está refiriendo a una parte de la cabeza, que sería el cerebro, la inteligencia, ¿no? Y no es tan importante tener inteligencia como dedicarse al estudio. La Casa Blanca ya hizo declaraciones al respecto. Hay Casa Blanca debería ir con mayúsculas. Casa Blanca se refiere al lugar donde viven los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ya hizo declaraciones al respecto. Dice, para nuestro aniversario compraré un Tiffany. Tiffany es una joyería, entonces se supone que lo que va a comprar es una obra, es un diamante de Tiffany, ¿no? Dice, por sus últimas películas, este actor ha ganado 2 Goyas. Goya es un premio que se da en el cine español, se refiere a 2 premios Goya. Dice, según parece, tiene buenos pulmones, así que se dedicará al deporte. Tiene buenos pulmones significa que tiene buena capacidad respiratoria, ¿no? No es que tenga unos buenos pulmones en sí, sino que tiene una buena capacidad respiratoria. Dice, ¿no tienes ganas de tomar una copa? Una copa, la copa no se toma, lo que se toma es la bebida. Entonces es el continente por el contenido. Y después, por último, dice, primero dijo que no tenía hambre, pero luego se comió 2 platos. No se come los platos, se come el contenido de los platos. Aquí tendríamos el caso de metonimia del continente por el contenido. Entonces la metonimia supone sustituir una palabra por otra porque existe entre ellos una relación de contigüidad. Por así decirlo, se suprime uno de esos elementos y se pone otros 2 platos de comida. El otro día comentaba que es muy común en el teatro o en el cine utilizar métodos metonímicos. Espero que esto no me dé problema con los derechos de autor. Imaginaos, por ejemplo, voy a quitar aquí, a ver, alguna escena. Aquí, por ejemplo. Imaginaos. Esto de aquí es de La zapatera prodigiosa de Lorca. Bueno, en La zapatera prodigiosa de Lorca se ve el escenario, la casa donde vive el personaje principal, la zapatera, y después hay varias ventanas. Y como veis, nosotros podemos suponer lo que hay al otro lado de las ventanas, aquí, ¿no? En este caso están cerradas, nosotros podemos suponer dónde está situada la casa por las ventanas que vemos. Eso sería también una visión metonímica, en el sentido de que nosotros imaginamos la parte por el todo. Es que aquí no logro pillar una escena que se ve bien, ¿no? Pero bueno, hay escenas en las que se ve como, veis por aquí, ¿no? Pues el pueblo, se supone que por aquí está el pueblo y aquí está la puerta principal y se supone que es la salida a la calle, pero nosotros actuamos de manera metonímica, ¿vale? La metonimia se diferencia de la metáfora en que en la metáfora hay una sustitución de un término real por un término imaginario. Por ejemplo, si decimos identificación, tus dientes son como perlas, entre los dientes son perlas, voy a poner mejor porque si no es una comparación, no es una metáfora, tus dientes son perlas, el diente no tiene una relación de contigüidad de la perla, es decir, el diente no forma parte de una perla, no, lo que hay es un parecido en forma, en tamaño, en brillo, lo que nos permite identificar el diente con una perla, o incluso sustituimos el término real, tus perlas brillan al sonreír, tus perlas brillan al sonreír, ¿vale? Y entonces tenemos aquí ya la sustitución
del término real por el término imaginario, pero no porque haya una relación de contigüidad, no porque haya una relación de continente, contenido, de autor y de obra, de la parte y el todo, no, sino porque existe un parecido entre perlas y dientes que nos permite hacer esa sustitución. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya está, eso ya lo vimos el otro día. El hiperbatón, por cierto, que también alguna habéis tenido problemas, es la sustitución, ya es el cambio del orden lógico de las palabras, y lo dijimos el otro día. Del salón en el ángulo oscuro, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro no, diríamos normalmente en el habla habitual en el ángulo oscuro del salón. Aquí se altera el orden lógico de las palabras para producir un efecto poético. En este caso además también nos permite oscuro dejarlo al final del verso y dar una mayor sensación de oscuridad, ¿vale? Bien, bueno, eso por lo que respecta a las figuras retóricas. Y después vamos a ir a la página también 148, no la tengo escaneada, no os lo puedo mostrar, que son las palabras homófonas. Las palabras homófonas, recordad que son aquellas que tienen el mismo sonido, pero se escriben de distinta manera. Si se escriben y se pronuncian de la misma manera, como gato y gato, son palabras homógrafas, ¿vale? Las que tienen la misma escritura. Pero si se pronuncian de la misma manera, pero se escriben de forma diferente, como vaca y vaca, vaca animal y vaca del coche, pues entonces son palabras homófonas, ¿vale? Es decir, que tienen el mismo sonido, eso es lo que significa homófono. Homo es de igual y fonos de sonido, ¿no? El mismo sonido. Y vienen aquí algunas palabras como vasto, que significa sin delicadeza, y vasto con V, que significa amplio. Bello con B, que significa hermoso, que muchacho más bello, y bello con V, que es el pelo corto, ¿no? El de las piernas, me tengo que depilar el vello. Bienes, que son riquezas, ¿no? Tengo muchos bienes, tengo muchas riquezas, y vienes a mi casa con V, que es del verbo venir. Votar, que significa saltar, y votar con V, que significa participar en unas elecciones. Cabo, que es una extensión de terreno que penetra en el mar, y cabo con V, que es del verbo cavar. Cabo con B también es un grado en el ejército, ¿no? El cabo. Hierba, que es la planta, la cosa verde que crece sobre el suelo, y hierba, que es el presente subjuntivo del verbo hervir, ¿no? Revelar con B, que significa desobedecer, se ha revelado a la tripulación, y revelar con V, que significa descubrir, ha revelado los secretos, o también en las antiguas cámaras fotográficas cuando se revelaban las fotografías, es decir, se pasaba del negativo a la fotografía en sí, ¿no? Sabia, que sabe mucho, ¿no? Del verbo saber, eso es con B, y savia con V, que es el líquido que tienen las plantas, ¿no? Ese líquido blancuzco. Y tubo con B, que es un objeto cilíndrico, y tubo con V, que es el verbo tener, el pretérito perfecto simple del verbo tener. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos.